Hola a todos y todas. Vamos a partir hoy día con una clase, ¿cierto?, que tiene relación con esta última unidad, que es sobre clima y tiempo atmosférico. ¿Ya? Vamos a centrarnos un poco en los contenidos conceptuales que están a la base de esta temática y también el cómo podemos abordarla, dada también la relevancia que tiene en el contexto actual, considerando el cambio climático, por ejemplo, frente a esta temática. ¿Ya? Y de qué manera también vamos a ir relacionando con otros contenidos disciplinares que hemos visto, ¿cierto? Y que se van andamiando, ¿cierto? Para construir este conocimiento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? Es una pregunta inicial que debemos resolver, ¿cierto? Y que estaba contemplado, ¿cierto? En los Jamboard que yo les compartí para realizar las ideas previas y que no fueron contestados. Aquí tomé algunas ideas previas de años anteriores donde hemos hecho esta misma actividad para tener una idea de qué es lo que entendemos, ¿ya? Muchas personas en el vocabulario cotidiano ocupan el clima y el tiempo atmosférico como sinónimos, ¿ya? Y también tiene que ver, ¿cierto?, con lo que ha implicado, ¿cierto?, eh, la, la literatura en este sentido, ¿sí? En ese sentido, ¿cierto? Aquí hay unas imágenes, ¿cierto?, de lo que nosotros hoy día vemos en la televisión, que puede incurrir en esta falta de información que tiene que ver con esta idea de que el clima y el tiempo atmosférico se están refiriendo a lo mismo, ¿ya? Algunas ideas previas que se señalan acá en el texto, eh, considerar que el clima se refiere a ciertos fenómenos, ¿cierto? El tiempo atmosférico se trata de otro tipo de fenómenos, por ejemplo, ¿ya? Creer también que son términos muy parecidos, eso también es muy cotidiano, ¿cierto? Entender que se entiende lo mismo. Y hay otras personas que tienen una diferencia respecto a los tiempos, a los periodos a los que se refiere cada una de las terminologías, ¿cierto? El clima es un periodo más largo de tiempo, mientras que el tiempo atmosférico es un fenómeno más corto, ¿ya? Entonces, en base a estas ideas previas que también vamos a tener en los niños y en las niñas, es que damos como punto de partida, ¿cierto?, para poder entender a qué nos referimos y cuáles son las implicancias que tienen esto en la comprensión de nuestro entorno y de las problemáticas sociocientíficas que hoy están a la base, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos hablar ya más específicamente respecto a clima y tiempo atmosférico, ahí yo les doy algunas ideas de definiciones que aparecen en la literatura, ¿cierto? Ese tiempo atmosférico se traduce en un fenómeno puntual, como que el viento sopla en una ciudad, ¿cierto? Una cantidad de lluvia que precipita en un día, ¿cierto?, específica. Pero cuando hablamos de clima, ya hablamos de un promedio de estas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una primera definición que me habla de un tema temporal que tiene que ver respecto a estos fenómenos, ¿ya? Otra aseveración dice tiempo atmosférico o tiempo meteorológico, que es otro sinónimo que vamos a encontrar en la literatura, es el que comprende todos los variados fenómenos que ocurren en la atmósfera, ¿ya? Dichos fenómenos definen el campo de estudio de la meteorología, ¿ya? Eh, el clima, en cambio, se refiere a un promedio de tiempo en un lapso amplio. Aquí influyen otros aspectos como la orografía, la latitud, la altitud, las corrientes oceánicas, en fin. Entonces, hay otros elementos que también están incidiendo en esta composición del clima, ¿ya? Y el clima es característico de ciertas zonas determinadas, ¿ya? Y por un largo plazo de tiempo. Aquí nuevamente incluye el criterio del tiempo para trabajar el tema del clima, ¿ya? El clima se suele definir en sentido restringido como un estado promedio del tiempo, ¿ya? Y más rigurosamente dice como una descripción estadística del tiempo atmosférico, es decir, durante mucho tiempo pasan ciertos fenómenos que se mantienen, ¿cierto?, con cierta periodicidad y eso va a dar posibilidad de tener ciertas variaciones en las magnitudes, ¿ya? Correspondientes en este periodo de tiempo y por lo tanto ahí se define, ¿cierto?, por la Organización Meteorológica Mundial ciertas condiciones que van a dar esas características a ese espacio territorial. Entonces, hay varios elementos que están configurados aquí en la comprensión del clima. El tema del tiempo,
de cómo estos fenómenos se comportan en ese tiempo para dar una periodicidad constante, y también el espacio territorial en el que ocurren, ¿ya? La palabra clima viene del griego, ¿cierto? Y hace referencia a la inclinación del sol. Entonces acá este concepto no solo eh, implica que el niño entienda los fenómenos que ocurren, sino que el por qué ocurren esos fenómenos, ¿ya? Y esto es, el andamiaje de esto es entender la rotación, la traslación de la Tierra, ¿cierto?, alrededor del Sol, y cómo esta traslación y esta rotación tiene incidencia en la vida en la Tierra. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos en el curso del año pasado, como hablábamos, cierto, de que la rotación que traía el día y la noche tenía ciertas incidencias en los seres vivos y en el planeta, lo mismo que la traslación dada las estaciones del año, cierto, y que la inclinación de la Tierra tenía mucho que ver en cómo los rayos llegaban a la Tierra, y por lo tanto ahí esas condiciones están dadas por esa inclinación. Por lo tanto, si yo veo la secuencia, ¿cierto?, de contenidos disciplinares respecto a la comprensión de este concepto, tengo que ir concatenando y uniendo la comprensión de cómo se comporta la Tierra en el, en la galaxia, ¿cierto?, en el movimiento alrededor del Sol, para ir entendiendo lo que va ocurriendo dentro de la Tierra. ¿Ya? Entonces es un conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado, nuevo volvemos a el espacio territorial, y se caracteriza por ser el promedio de los estados de tiempo. ¿Ya? De nuevo hablamos de esta periodicidad, calculado mediante observaciones realizadas, fíjense ustedes, entre 10 y 30 años. ¿Ya? Por lo tanto, estas observaciones son durante mucho tiempo para determinar un clima. ¿Ya? Ahí les dejo el link para que puedan ingresar y ver todos los climas que tenemos en Chile, que son bastante variados, ¿ya? Y que también están distribuidos por las diversas zonas. ¿Sí? Como les decía antes, es súper importante poder entender cuáles son las ideas que están a la base de la comprensión de este concepto de clima y tiempo atmosférico, ¿sí? Para poder ir haciendo la unión con ese contenido conceptual anterior y que vaya teniendo sentido y que finalmente vaya sirviendo, como hemos hablado siempre, ¿cierto? Hay un andamiaje, una base que me va permitiendo ir uniendo más elementos conceptuales que finalmente van complejizando la comprensión del entorno para el niño, pero que si este andamiaje es sólido, yo puedo ir, ¿se acuerdan ese dibujo de Win Harlan cuando hablaba de cómo agrego estas ideas, ¿cierto? Y voy reconfigurando la conceptualización para ir complejizándola, pero la voy entendiendo muy bien porque cada una de las piezas de la base, ¿cierto?, están muy bien desarrolladas. Por lo tanto, entendiendo la traslación y la rotación, puedo entender los fenómenos o factores del clima, que son la latitud, la distancia al mar, la altitud y la protección de las montañas y aproximación a los ríos, que son factores junto con la posición de la Tierra respecto al Sol, ¿cierto?, que van a determinar estas condiciones. Aquí un esquema que tomé, ¿cierto?, que es más bien general respecto a los factores y a los elementos del clima, ¿ya? Los elementos del clima, algunos termodinámicos, son el viento, la temperatura, la presión atmosférica. Si llevamos a la memoria, ¿cierto?, el recuerdo de cuando vemos el tiempo meteorológico que dan en las noticias, ¿cierto?, uno habla de cuánto viento va a ser, cuánta temperatura, y la presión atmosférica que va a determinar, ¿cierto?, por ejemplo, la pluviometría, ¿ya? Si va a llover o no, si baja o aumenta la presión. Y elementos acuosos como son la precipitación y la humedad. Entonces tenemos dos tipos de elementos, los termodinámicos y los acuosos, ¿ya? Y el clima también se condiciona por los factores. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, los más cósmicos, ¿cierto? O diríamos de la Tierra en general, es la radiación del Sol. ¿Cómo es que los rayos del Sol llegan a la Tierra y a los diferentes sectores de la Tierra en los diferentes momentos de la traslación? Y los factores geográficos que tienen que ver con la latitud, el relieve, en qué altura estoy respecto al nivel del mar, la altitud, las corrientes marinas y la continentalidad.
¿ya? ¿Qué tan cerca estoy de la masa de agua y qué tan lejos estoy de la masa de agua? Algunos elementos del clima, como mencionábamos, el viento, que es básicamente este movimiento del aire, ¿cierto? Eh, y el aire se mueve como consecuencia de varios tipos de presión de aire en la Tierra, ¿ya? Y eso va a variar de acuerdo a esta presión de aire. ¿Qué es la presión de aire o la presión atmosférica? ¿Ya? Es el peso, ¿cierto?, que ejerce esta masa de aire sobre un metro cuadrado de la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, decimos cuando nosotros aumentamos la altitud, ¿cierto? Aumentamos, vamos subiendo un cerro, la presión atmosférica va disminuyendo, ¿ya? Y eso tiene consecuencias que también lo hemos conversado, ¿cierto? Cuando hablamos de las consecuencias, por ejemplo, de las aclimataciones, por ejemplo, en altura. La temperatura es una magnitud escalar, también la habíamos visto en la unidad anterior, ¿se acuerdan cuando vimos física y química? La temperatura es una unidad escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo, ¿se acuerdan que era esa unidad de medida? ¿Ya? Y el calor es la energía que se manifiesta en el cuerpo, que puede ser, ¿cierto?, por estos movimientos y vibraciones de los átomos. Esto genera esta energía y esa energía la puedo medir a través de esta magnitud escalar que es la temperatura. Otro elemento del clima son las precipitaciones. Ya sabemos, ¿cierto?, que la precipitación ocurre a través de un proceso de condensación del vapor de agua que está en la atmósfera, que también ya lo conocemos, ¿cierto? Estados de la materia, ¿cierto? Para poder entender qué es una precipitación tenemos que haber entendido, ¿cierto?, muy bien, y es el andamiaje, ¿cierto?, los estados de la materia y los cambios de estado, ¿ya? Ocurre cuando la atmósfera, que es una gran solución gaseosa, se satura con el vapor de agua, ya acuérdense que eran microgotas de agua, el cual se condensa y cae a través de como una solución, como estado líquido, ¿ya? Y la humedad atmosférica, que es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Aquí es súper importante. Siempre también está en el informe del tiempo la cantidad de humedad que hay en el aire, ¿ya? Porque eso va a depender siempre mucho de la temperatura y de cómo esté esa masa de agua, ¿ya? Si nosotros consideramos que el agua, la humedad es agua, no existe, y es algo de la vida cotidiana que uno debe retirar de su vocabulario, el olor a humedad. ¿Ya? El agua no tiene olor. La humedad o el olor que uno percibe cuando hay mucha humedad es esporas de hongos, ¿ya? Acuérdense. Entonces, si englobamos todos estos elementos del clima, el clima es el resultado de la interrelación entre estos diversos elementos. Si se fijan ustedes, tenemos las lluvias, el viento, la presión atmosférica, ¿cierto? Todo eso y más la humedad, toda esa interrelación entre estos elementos generan esta característica que se mantiene durante el tiempo y que se llama clima, ¿ya? Pero como les decíamos, ¿cierto? La incidencia de estos elementos, de todos estos elementos del viento, de la presión, de la temperatura, de la humedad y la precipitación, está determinada por una serie de factores climáticos. ¿Ya? Ya vimos los elementos que tenía el clima, ahora vamos a ir a los factores climáticos. Estos factores climáticos que fueron mencionados en el esquema anterior, ¿cierto? Que es la latitud, ¿ya? Que es si nos alejamos o no del ecuador, ¿cierto? Y por lo tanto, mientras más cerca del ecuador, más calor, mientras más lejos del ecuador, menos calor, y esto tiene que ver, ¿cierto?, con la inclinación de la Tierra y cómo los rayos llegan a esa parte de la Tierra, ¿ya? Eh, el mar, ¿ya? Y las corrientes marinas, ¿ya? Que actúan como reguladores térmicos. Nosotros si pensamos en ciudades cercanas al mar, tienen menos variación térmica que ciudades alejadas del mar. Si alguien de ustedes vive en Hijuela, en San Felipe, Los Andes, Calera, incluso acá en Villa Alemana, Peña Blanca, la, la, el rango, ¿cierto?, de entre la mínima y la máxima es mucho más grande que en Viña del Mar, que entre la mínima y la máxima la distancia es menor, ¿ya? Porque el mar funciona como un moderador de la temperatura, ¿sí? O como un regulador. La altitud también, ¿cierto? El aumento de humedad y descenso de la temperatura. Si yo voy subiendo, ¿cierto? Va habiendo un efecto, ¿cierto?, de disminución de la temperatura, ¿ya?
La vegetación también es un elemento, un factor, perdón, que puede determinar ciertas condiciones. Si yo tengo mucha vegetación, estoy pensando en los bosques valdivianos, por ejemplo, en el sur de Chile, donde en esos espacios, ¿cierto? En esos lugares, en esos territorios se genera mucha humedad, mucha retención de agua, por lo tanto también ahí hay una moderación de la temperatura y sí disminuye la temperatura. La distribución del relieve origina áreas de escasez, moderada y abundancia pluviometría, que también tiene que ver con esta disposición, ¿ya? Entonces estos factores del clima, como la radiación solar, que lo veíamos, ¿cierto? Esta cantidad de fotones, que son estas partículas de luz, ¿cierto? Que son estos paquetes de energía que llegan a la Tierra, llegan en diferentes ángulos, ¿ya? Dependiendo del lugar. Por eso luego hablamos de la latitud, ¿ya? Que tiene que ver con la cercanía al centro de la Tierra, que sería el ecuador, donde llegan los rayos mucho más directos, ¿ya? La continentalidad, ya lo decíamos, ¿cierto? Las lejanías y cercanías a las masas de agua, ya lo explicábamos, ¿cierto? En las regiones se observa mucho más amplitud térmica cuando estoy a distancia de las masas de agua, ¿ya? Aquí está el tema de la latitud que conversábamos, cuando en la Tierra, ¿cierto? Hay un sector, ¿cierto? Que las incidencias de los rayos es más directa, por lo tanto, hay más temperatura y menos variación de esa temperatura, a diferencia de los polos, ¿cierto? Donde la inclinación de la Tierra hace que los rayos lleguen de manera más tangencial, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí ocurre un ángulo menor, dice ahí. Además, durante el invierno los días serán más cortos, acentuando el frío, dado que hay una llegada de los rayos más tangencial. Eso lo vimos también cuando vimos rotación y traslación, ¿ya? Y ahora se toma ese contenido para insertarlo, ¿cierto? Y poder aplicarlo, ¿ya? En la comprensión de este nuevo contenido disciplinar que es el clima, ¿ya? La altitud ya lo mencionábamos, ¿cierto? La distancia vertical desde un punto de la Tierra del nivel del mar, al aumentar la altitud, la temperatura va disminuyendo. De hecho, uno sube un cerro, ¿cierto? Y la temperatura va disminuyendo o se aproxima a ciudades con mayor altitud, ¿ya? La presión es menor, la presión disminuye porque la cantidad de aire que hay sobre el metro cuadrado, ¿cierto? Va a ser menor porque estoy más arriba, ¿ya? Y por lo tanto, al estar con menos presión, está más frío, ¿ya? Eh, la Tierra además tiene un efecto, ¿cierto? Que es que recibe los rayos del sol, ¿cierto? Recibimos los rayos del sol, pero también hay pérdida de calor por irradiación, ¿ya? Eh, Durante el día, por ejemplo, se recibe el calor y se puede ir irradiando o perdiendo, ¿cierto? Esto ocurre, ¿cierto? En ciertos kilómetros de aire desde el suelo, ¿ya? eh, y hay lugares en que puedo perder más o perder menos, ¿ya? De hecho, cuando hay un efecto invernadero, ¿cierto? Cuando hay gases que están contaminando el aire, ¿cierto? Se produce un efecto invernadero donde en estos kilómetros de aire que están entre el suelo, ¿cierto? Y este efecto invernadero o esta capa, se va a generar un aumento de la temperatura que puede ser perjudicial, ¿cierto? Para nosotros mismos, ¿ya? Y por último, las corrientes marinas, que son masas de agua que se desplazan a lo largo del océano, ¿cierto? Recorriendo distancia, contribuyen en este caso a repartir el calor desde el trópico al resto del planeta, recordando siempre, ¿cierto?, que tenemos más calor más cercano al ecuador y que por lo tanto estas corrientes nos permiten distribuir este calor, ¿ya? Eh, a través de estas corrientes marinas, ¿sí? Entonces, para comprender el clima tenemos elementos que configuran este clima, pero esos elementos están dados, ¿cierto?, por la incidencia de ciertos factores. Y en los elementos teníamos el viento, la presión, la humedad, las precipitaciones, ¿cierto? Y los factores eran la latitud, la altitud, la continentalidad, la radiación solar, ¿ya? Todos estos son factores que sí, parece que se me olvidó ninguno, pero está ahí. Todo eso, todos eso contribuyen, ¿cierto?, a esta caracterización a lo largo, decíamos, entre 10 y 30 años para determinar un clima, ¿ya?
Entonces, ¿qué es el tiempo atmosférico? Es la condición de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Yo digo, hoy día va a haber cierta temperatura, cierta humedad, cierta presión atmosférica en este lugar, en este momento. Eso es el tiempo atmosférico, ¿ya? Por lo tanto, dicha condición es cambiante. Si consideramos, por ejemplo, nuestro ejemplo acá en Viña, ¿cierto? Hay variaciones de un momento a otro, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos de esas condiciones no estamos hablando del clima, estamos hablando del tiempo, ¿ya? Lo que pasó hoy, lo que pasa ayer, lo que pasará mañana. Y ahí les puse el link del Meteorológico de Chile, que es cierto, la institución que se encarga, ¿cierto?, de, además, proyectar la meteorología. El estudio de la meteorología es un estudio bastante relevante que aparece, ¿cierto?, con la posibilidad de poder proyectarnos en estas condiciones de tiempo atmosférico, ¿ya? Antiguamente no teníamos esa posibilidad y habían dichos como que la luna viene cargada de agua, ¿cierto? Dichos más populares y cotidianos, pero también habían dichos que tenían mucha relación con lo que realmente ocurre, por ejemplo, cuando las personas mayores se quejan eh, de dolor en las articulaciones, producto, por ejemplo, de lesiones anteriores, y decían, y va a llover. Y saben ustedes que cuando llueve, baja la presión. Al bajar la presión de la atmósfera, las articulaciones se ven menos reforzadas, menos comprimidas con la presión atmosférica. Por lo tanto, hay lesiones que duelen y que efectivamente eso tiene relación con las características y este elemento del tiempo que es la presión atmosférica, ¿ya? Pero hoy se puede proyectar y eso ha servido mucho para la vida cotidiana porque ¿por qué es importante? Acuérdense que siempre estamos pensando en cognición situada. ¿Por qué es importante que los niños sepan y conozcan el tiempo y el clima? ¿Para qué sirve en la vida saberlo? No solo para vestirnos al otro día y saber cómo vamos a ir, que también es muy importante, ¿cierto? Si yo voy a otra ciudad, por ejemplo, si voy a otro lugar del mundo o si voy a otra ciudad dentro del mismo Chile, es una información que es relevante para la vida cotidiana, ¿ya? Para comprender eh, el mundo que me rodea, ¿ya? Pero también para entender cómo esto ha ido cambiando y hablando de la naturaleza de la ciencia, de cómo el conocimiento se va construyendo para finalmente potenciar, ¿cierto? Y facilitar la vida de los ciudadanos, es que, por ejemplo, saber si las condiciones del mar van a estar adecuadas para salir a pescar, por ejemplo. Es una condición, ¿cierto?, que se puede dar proyectando este tiempo atmosférico en los lugares y en los territorios, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos entender, por qué necesitamos saber, por qué es importante para la vida? ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, una característica de tiempo atmosférico que se va a dar en el informe del tiempo, por ejemplo, que uno puede mirar, ¿cierto? Si ustedes se fijan, está la temperatura máxima o mínima, ¿cierto? Está si hay precipitación o no, está el tema del viento, incluso el viento determinado de acuerdo a la velocidad del viento, y hay una infografía, ¿cierto?, gráfica que me va a permitir decir si está nublado, si está lloviendo, si está el cielo despejado, ¿ya? ¿Cómo es que podemos nosotros medir este tiempo atmosférico? Bueno, existen distintos elementos. Uno es este, que no sé si ustedes lo han podido ver en algunas casas, antiguamente se tenía mucho, estas veletas, ¿ya? Que además me sirven para relacionar con historia y geografía, porque están indicando los puntos cardinales. Entonces, si la veleta giraba en torno al viento norte, con viento norte llueve, con viento sur no llueve, ¿ya? Entonces, la veleta que me indica, ¿cierto?, la intensidad del viento de manera cualitativa, porque yo la veo girar más o girar menos, no es como esta que me da los kilómetros por hora, pero sí de manera cualitativa, y la orientación en la que está corriendo el viento, ¿ya? Y eso también me daba un indicativo eh, de el tiempo atmosférico. Aquí hay un instrumento mucho más sofisticado que me permite medir esa velocidad del viento, ¿cierto? Ya con un número determinado, pero ambos son elementos que me permiten esa medición. Acá está un pluviómetro. Un pluviómetro, en este caso, este es un pluviómetro mucho más sofisticado. Ustedes han escuchado cuando dicen llovieron 20 miligramos.
milímetros de agua caída. Eso es una medición que se hace con estos instrumentos. Es decir, hay un recipiente con una medida estandarizada que yo les voy a compartir porque uno puede hacerlo con los niños en el colegio. Los venden también, si ustedes se fijan, este es más sofisticado, pero este es un vaso con una medición, ¿cierto? Lo que sí tiene un diámetro determinado y uno lo pone en un punto de la casa, del colegio, donde sea, y cuando termina la lluvia uno puede medir y verificar, por ejemplo, si coincide con lo que dicen en el tiempo atmosférico, ¿cierto? En las noticias, etcétera. Pero un pluviómetro lo que hace es medir cuánta agua ha caído en cierto determinado tiempo, ¿ya? Bueno, y acá está un termómetro, ¿cierto? Un termómetro que puede medir la temperatura ambiental, que es distinto a los otros tipos de termómetros, ¿ya? Y aquí ya hay un termómetro un poco más sofisticado. Todos estos yo los voy a subir en una guía porque uno los puede hacer de manera artesanal con los niños, ¿ya? Aquí fíjense ustedes que lo podemos relacionar con historia. Acá no solo lo podemos trabajar en este contenido, imagínense que estamos trabajando acá también el tema del volumen, las mediciones, ya relacionarlo con matemática dependiendo en qué año lo voy a hacer. Lo mismo acá en el tema de la temperatura. Entonces, sí, ya hemos estado hablando de la relevancia que tiene esto para los niños, las niñas y los jóvenes, ¿cierto? El cómo enseñamos. Nosotros estamos trabajando siempre de la base, ¿cierto? El aprendizaje basado en problema como metodología, el enfoque indagatorio de las ciencias naturales, ¿cierto? Y el paradigma de cognición situada. Por lo tanto, tiene mucho sentido, ¿cierto? Trabajar con ciertas noticias, por ejemplo. ¿Ya? Y que son relevantes. Más calor y menos lluvia, 2020 se transforma en el segundo año más cálido en Chile, ¿ya? Chile se calienta y se seca, confirman a 2020 como un segundo año más cálido, entonces tenemos ciertas noticias que tienen relación con esas características del tiempo, con los cambios del clima y con este gran macro problema actual que tenemos que es el cambio climático. Cuando nosotros pensamos en cómo se articula los contenidos, ¿cierto? Para irlos trabajando a lo largo de los semestres, tenemos dos tipos de articulaciones. Una es la que yo puedo hacer de manera vertical y que la hemos ido mencionando ahora, es decir, cuando yo trabajo esto, me fijo en lo que vi en primero básico porque hablamos de rotación y traslación. Eso se llama una articulación vertical, que yo voy en la medida que voy avanzando curricularmente, voy siempre haciendo mención y considerando ese contenido conceptual y ese desarrollo de habilidades que estuvo en los años anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, voy transitando. Aquí están los OA, cómo se relacionan, ¿cierto? Desde primero básico, en segundo básico, después hay uno en cuarto, después hay uno en sexto, en séptimo, en primero medio. Si se fijan ustedes, este es un contenido conceptual que va avanzando de manera espiral y por lo tanto, en estos primeros años somos nosotros los encargados de generar este andamio, esta base, ¿cierto? Eso es la articulación vertical que yo puedo dar en un colegio, ¿cierto? Y considerarlo si es que me puedo articular con las educadoras de otros ciclos. Y lo otro es la articulación horizontal, es decir, cómo este mismo objetivo de aprendizaje, que los puse ahí linkeados para que ustedes los puedan ir a ver, este mismo objetivo de aprendizaje se relaciona con otras áreas del saber, ¿ya? Que es lo que nosotros intencionamos aquí, la articulación horizontal, pero ir siempre haciendo la articulación vertical con los contenidos disciplinares y las habilidades, ¿ya? La idea ahora era hacer una actividad grupal, ¿ya? Que es considerar esta secuencia de enseñanza que se presenta y que ustedes pudieran proponer una problemática, es al revés, ¿cierto? Partir de esta secuencia y que ustedes piensen en cuál es la problemática que yo puedo poner al inicio para que tenga sentido hacer esta secuencia, ¿ya? Aquí yo les puse algunas ideas, ¿ya? De lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que sabemos sobre tiempo atmosférico, cómo estoy hoy y el tiempo atmosférico. Las hojas de los árboles están café, hay muchas flores hoy, es casi primavera, por ejemplo. ¿Cómo afecta el tiempo atmosférico a tu vida diaria? ¿Te pones al mismo tiempo ropa la misma
ropa, ¿cierto?, durante las épocas del año, eh, leer un poema, ¿ya?, sobre alguna temática, ¿cierto? Usar los sentidos para las observaciones, discutir sobre registro, ¿ya? A lo mejor esto no es una actividad que uno pueda hacer durante un día. Necesitas, por ejemplo, que los niños hagan un registro de en 2 semanas, cuáles han sido esos elementos del clima, o sea, del tiempo que podemos tener a la mano, ¿cierto? A lo mejor tener un termómetro en la sala que nos pueda dar esa temperatura diaria, ¿ya? Entonces, hacer un registro que tenga que ver con lo visual, lo que logramos ver, ¿cierto? A lo mejor no podemos ver, sentir el frío a través de la vista, pero sí lo podemos sentir, por ejemplo, en las manos, ¿cierto? Podemos escuchar ciertas cosas, el viento, ¿cierto? Entonces, hacer una hoja de observación que me permita el desarrollo de esa habilidad que es observar, ¿cierto? Eh, También podemos medir y registrar datos utilizados por instrumentos, ¿ya? Ahora, no solo esta percepción, ¿cierto?, que tiene que ver a través de los sentidos y que me sirve, ¿cierto?, como un desarrollo de una observación y una descripción, pero puedo transitar en esa habilidad y ya no solo hablar de la observación y la descripción como una habilidad, sino que también llevarla, ¿cierto?, a un gráfico, ¿ya?, que me permita hacer esta tabla de registro, utilización de instrumentos, que también está en el currículum como una habilidad, y luego llevarla a esta realización de gráficos, ¿ya? Crear diseños de objetos tecnológicos, lo decíamos, ¿cierto? Crear una veleta, crear un termómetro, ya transitar de esto que puedo percibir, ahora transitar a algo que puedo crear para poder obtener una evidencia, ¿ya? Más cuantitativa que cualitativa, por ejemplo, ¿ya? Y por último, comparar y distinguir diferentes tipos de nube, ¿ya? Aquí uno puede trabajar, ¿cierto?, con temáticas más artísticas, ¿cierto? Cómo se han representado las nubes, cómo son realmente, ¿cierto? Eh, etcétera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos al fin diferentes habilidades que hemos estado desarrollando. Por último, por ejemplo, al relacionar los cambios del tiempo atmosférico y sus efectos en los seres vivos. Si se fijan, ya hicimos el registro, ya tomamos las evidencias y ahora podemos extraer información a partir de un texto, historias de algunas conductas animales en periodos de invierno y relacionarlos con esto de cómo se comportan los animales, ¿cierto? Hay diferentes tipos de comportamientos respecto a las condiciones, ¿cierto? Hay animales que hibernan. ¿Qué significa eso? ¿Cómo estas condiciones del tiempo hacen que estos animales lleguen a ese comportamiento? Porque ellos no tienen un calendario, no saben, ¿cierto? Sino que perciben estas condiciones para llegar a este comportamiento. Ubicar en el mapa, por ejemplo, cuáles son estas condiciones de clima, observar vidas de animales, ¿ya? Esas son algunas de las actividades. Y aquí en historia, ¿cómo se relaciona con esto? Las temáticas de historia, clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según la ubicación de la zona, ¿cierto? Aquí puedo relacionarlo con esto, leer y comunicar información geográfica mediante distintas herramientas, planos, mapas, globos terráqueos, diagramas, etc. Eso, chicos, es súper relevante. Yo les voy a subir esta presentación, además del video, voy a compartir con ustedes, ojalá puedan pensar en cómo armar una problemática sociocientífica a partir de este contenido conceptual, porque es muy relevante ir haciendo ese ejercicio, ir viendo cómo se relaciona con ciencias sociales, cómo voy mirando el currículum y entendiendo cómo va complejizándose, pero también a la vez, si el andamiaje está bien, voy facilitando la comprensión de este concepto y voy a subir una guía donde a ustedes les quede ese material para poder realizar estos instrumentos, ¿ya? Instrumentos para medir el clima, que uno los puede hacer de manera casera, ¿cierto? Manteniendo cierto el estándar y pudiéndolo hacer con los niños y niñas, ¿ya? Así que les pido que hagan eso. Muchas gracias y nos vemos.